Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a el segundo episodio del podcast de Nomos Político de este año 2026. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Las 2 semanas que llevamos sin hacer, lo que nos toma hacer el podcast, han pasado cosas interesantes, especialmente aquel zafarrancho, ¿no, Miguel? De mediático y después medio personal en Davos, ¿no? En donde se presenta pues la élite de la élite económica, la élite de los grandes empresarios. Es una, digamos que es la reunión más neoliberal de lo neoliberal que pueda haber, ¿no? O sea, si uno quiere entender economía viendo Davos, no es buena idea, pero es un buen lugar para escuchar discursos interesantes, ver cómo están viendo estos, digamos, grandes compañías, los CEOs de las grandes compañías, cómo están viendo lo que va a pasar el próximo año, lo que ha pasado en los últimos meses. Y de ahí van y se montan pues, los gobiernos, ¿no? Para tratar de plantear lo que están haciendo, lo que quieren hacer, y pues, a ver si alguien quiere, van y pasando un poco el sombrero, ¿no? O van e intentan imponer sus condiciones, como el señor Trump, ¿no? Y entonces el contexto que teníamos era el que el señor Trump, después de haber entrado con sus tropas a territorio venezolano, ¿no? Llegar a Caracas y llevarse, pues por la fuerza, al presidente y su esposa, sin mucha defensa, lo decíamos hace 2 semanas, es un caso interesante, que aún no tenemos pruebas, y será difícil tener pruebas, pero lo que sí tenemos es ahora un gobierno que está negociando, Sí. ¿no? Con el gobierno estadounidense, especialmente la apertura, el acceso a los energéticos, al petróleo venezolano, de una manera más expedita, legal, formal, porque tenían acceso informal, pero no formal. Y uno ve las negociaciones, por lo menos lo que se puede ver claramente, digamos, en la superficie, y no hay un asunto de si negociamos, como no, les damos entrada, pero regrésenos al presidente. Ese punto no está, Sí. ¿no? O sea, sí, el presidente sigue siendo el Pero no, presidente, está bien. pero déjenlo allá un ratito, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí pareciera ser, por lo menos superficialmente. No tenemos pruebas de que esto haya sido una entrega acordada, pero más o menos Parece que pareciera que por ahí va, ¿no? Y después de haber hecho eso, pues todo el mundo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora quién podrá defendernos, no? O sea, de este grandote, que ahora como ya lo hizo una vez y vio que se podía salir con la suya, pues vaya a ser que lo intente con el resto. Entonces levantaron las alarmas, nos va a invadir, Estados Unidos va a invadir, ¿no? Por cierto, ayer accedí a dar una entrevista a un alumno de comunicación que me preguntaba sobre esto y le decía yo, mira, ¿es posible que el señor Donald Trump mande tropas, drones a México? Sí, siempre es posible. ¿Es probable? Muy poco probable, ¿no? Hay muchas razones, y al rato si quieres platicamos de ellas para no meterme en el asunto de lo de México, pero pareciera que todo el mundo dijo, vemos las barbas del vecino recordar, ¿no? ponerte a remojar, sí. Entonces, todo el mundo dijo, vámonos, primero pronunciando al respecto, a favor de la legalidad y el orden internacional, bla, 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 ¿no? Pero eso abrió un poco más espacio para la burbuconería de decir, ay, Groenlandia, ese pedazo de hielo, pues dénoslo, ¿no? Y si no nos lo dan por las buenas, pues por las malas, ¿no? Primero, los que fueron a hacer ejercicios militares, les vamos a imponer, como ese es su juguete preferido, les vamos a imponer tarifas arancelarias, ¿no? Luego los europeos medio contestaron, dijeron, oye, espérate, pues no es en contra tuya, ¿no? O sea, si tú estás diciendo que la zona del Ártico está demasiado abierta a las posibilidades de ataque, pues por eso estamos haciendo, claro. ¿no? Para cuidarnos, no es contra ti, ¿no? Pero era que lo tomó así y dijo, no, pues los vamos a penalizar, ¿no? Y además, volver a negociar, la gente, el gobierno danés fue y le dijo, oiga, no llegaron a un acuerdo, por supuesto, porque lo que quiere es quedarse con el territorio como tal.
Y él dice, pues ustedes ¿para qué lo quieren? Es un hielo ahí con poquita gente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que nadie explota geoestratégicamente mucho Groenlandia, ¿eh? Y lo cual creo que es la mejor cosa que puedes hacer, no explotarla geoestratégicamente. Pero eso podría cambiar. Eso podría cambiar. Porque por el deshielo que se está dando, ¿no? Sí, pero yo me encontré versiones encontradas, disculpen el pleonasmo, en donde pareciera que Groenlandia sí es muy rico, pero no tan rico. No, pero además como ruta comercial puede tener mayor relevancia por el deshielo, justamente. Por eso, Creo que es lo que están viendo. Pero ¿a quién le funciona la ruta comercial? Lo que es justamente que China está muy interesada en ampliar esa ruta comercial, no utilizarla. No creo quién más, también lo mencioné, pues, sobre todo China. Por ahí leí y que eso podría disminuir la relevancia de otras rutas comerciales, ¿no? Que por eso están con el ojo en Groenlandia. Pues el que más comercie se va, ahí sí no hay duda, ¿no? Quien más comercie se va a beneficiar de las nuevas rutas, claro. No hay duda. Y hoy en día, China. quien más se mueve es China, y entonces va a ser la beneficiada. Claro. Pero cuando uno revisa, digamos, desde el polo norte el planeta, se da cuenta que en realidad, pues el Ártico es la mitad de Rusia. ¿No? Los otros tienen pedacitos y lo que sea, pero pues en realidad el Ártico, por eso los rusos están tan avanzados en la exploración, porque pues eso es su vecindario, ¿no? Los canadienses pues tan no tenían poblado que los inuit les dijeron, ahí está les vamos a dar un pedazo de tierra con su nombre, ¿no? Porque nosotros ni colonizado, nunca colonizaron los franceses, mucho menos los ingleses, hace mucho frío, ahí quédense ustedes, les vamos a volver una nueva provincia, ¿no? Entonces crearon una nueva provincia hace, no sé, como 25 años, un poco para mantener el control político, pero no hay una gran explotación, que sí se podría dar. Pero si es de vías comerciales, pues las vías comerciales las tiene agandallada China desde hace 10 años, no es algo nuevo que puedas evitar. No, pero por eso le preocupa, por ejemplo, Estados Unidos, de tratar también ahí de... Pero China puede pasar del Pacífico, por allá arriba, ¿pero a dónde? A Europa, ¿no? Y brincarse el canal de Panamá. Podría ser, pero no creo que lo necesite si la ruta de la seda está planeada todo para entrar, digamos, de Asia y sudeste asiático hacia Europa. Entonces, es interesante como geoestratégicamente como parece ser, pero no me parece que en algún momento Panamá fue central y por eso la creación del canal de Panamá es fundamental en la historia geopolítica de los Estados Unidos. Yo no creo, tendría que leer un poco más de estudios al respecto, que Groenlandia sea significativamente igual o similar a lo que fue Panamá hace 110 años, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para ponerlo así. Entonces, el contexto era, el señor Trump ya casi nos está diciendo, pues por las buenas o por las malas, nosotros nos tenemos que quedar con Groenlandia. Y así se presentó a Davos, ¿no? Entonces, aquí platicamos de Davos, te doy la palabra. Nada más poner sobre la mesa esto que le decía yo en la entrevista a este estudiante de comunicación, que era, el señor Trump usualmente hace eso, ¿no? Hay que entender que así es. Antes de sentarse a la mesa de negociación, calienta la mesa, amedrenta al oponente, ¿no? Y entonces ya amedrentado, pues ya parece que nos sentamos más a gusto, ¿no? Entonces el señor Trump usualmente hace eso y creo que los europeos medio lo entendían y ahora ya les queda mucho más claro, ¿no? De que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que va a hacer. Digo, la fuerza, nada más para terminar, la fuerza que arrimó, digamos, especialmente la fuerza naval que arrimó al Caribe frente a las costas venezolanas era enorme, ¿no? Y acabó usando 5 helicópteros, ¿no? Entonces, ese es el asunto de cómo amedrentar, ¿no? Y después como encontrar un punto donde pierda menos posible, que por cierto lleva una rachita de pérdidas importante. ¿Cómo viste lo de Davos? Sí, muy interesante, siempre en efecto, así es Davos, ¿no? Esa gente va a Davos, o sea, no es una cumbre de Naciones Unidas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? El foro económico, justamente, de Davos, ¿no? O Davos, en Suiza. Creo que llamaron la atención primordialmente para México, digamos, en general, 2 cosas y una tercera para México, ¿no?
Por un lado, el discurso tanto de Trump como el de Carney. El de Mark Carney, sí. El ministro canadiense. ¿Sí? Así es. Llama mucho la atención. Dos polos, dos visiones distintas, evidentemente, ¿no? Trump, pues digamos, con el estilo que tiene de, pues sí, fanfarrón, de un bully, o sea, así es, ¿no? Y esa, digamos, ese cinismo, ¿no? Que lo que ha llamado mucho la atención, ¿no? Ese cinismo de Trump en política exterior, ¿no? Y bueno, también en política interna, También, evidentemente. ¿no? Y también interesante el discurso de Carney, ¿no? Donde por un lado, a mí me pareció como francamente interesante, cuando ya pues da por muerto, ¿no? El antiguo orden internacional de la segunda posguerra, Sí, ¿no? sí, ya lo declara. No, o sea, ya no es una transición, es una ruptura, ¿no? O sea, ya estamos ahí, ¿no? ¿Qué? También parece muy interesante que un discurso en el cual también, cuando habla de ese orden internacional, habla un poco, digamos, de la hipocresía, ¿no? De muchos países, muchos estados, ¿no? Durante ese orden. Incluye a Canadá, además, ¿no? Dice que muchos nos beneficiamos de eso, ¿no? De decir o de alabar, digamos, o de defender un orden internacional supuestamente en donde dominaba la ley, los acuerdos, el derecho internacional, la cooperación, el impulso de la democracia, bla, 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 ¿no? Pero no era tan cierto, Sí, ¿no? No era tan así. Pero el defenderlo, pues te daba ciertas ventajas, prerrogativas, en fin, y incluso Canadá se vio favorecida por ello, ¿no? Sí, me parece muy interesante que lo acepte de esa manera, porque en efecto eso fue lo que sucedió, ¿no? Yo lo comenté, me parece que el programa anterior, el episodio anterior, pues no sé, Carl Schmitt, jurista alemán, desde hace 100 años, dijo, este nuevo orden internacional en ciernes, ¿no? No es otra cosa más que un proyecto hegemónico, liderado por, él comentaba, hace 100 años, por dos países, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Me parece que es más claramente estadounidense, ¿no? Que inglés, sobre todo, ya hacia la Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero o sea, lo que está ahí en realidad es un proyecto hegemónico, que simplemente están haciendo legal su imperialismo, ¿no? Es lo que están haciendo. Y haciendo también, hacer su proyecto políticamente moral, aceptable políticamente, y hasta deseable en algunos casos, ¿no? Entonces, eso me parece interesante que lo comentara el primer ministro canadiense, ¿no? Porque cuando hace unas semanas se hablaba, a raíz de lo de Venezuela, se hablaba de que se terminó, ¿no? El orden internacional del derecho, los acuerdos del respeto a la paz, de la soberanía, pero ¿cuándo pasó eso? ¿No? Sí. Entonces, el hecho de que Carney tanto dijera, no, o sea, eran puros cuentos, ¿no? O sea, era discurso, ¿no? Era un orden, pero sostenido por una serie de conceptos o de principios que se utilizaban, ¿no? Para defender intereses, ¿no? Sí. Eso era. Entonces me parece ya interesante que lo planteara para olvidarnos un poco esa cuestión de que hay el orden, ¿no? Del derecho, ese mundo, la cooperación y la paz se terminó. Sí. Nunca existió, Sí. ¿no? Así es. Y también interesante que plantea, bueno, ya estamos en una ruptura, ¿y cómo va a ser ese nuevo orden? ¿Cómo va a ser esa nueva estructura internacional? ¿Qué tan ordenada va a estar? ¿No? Y claro, esta frase que es muy, muy comercial, ¿no? Muy vendible, que es buena, no es de él, ya tiene tiempo, pero la tomó para el discurso, de el que no está en la mesa, está en el menú, ¿no? También interesante, y plantea, bueno, es decir, en esta ruptura,
¿no? Va a haber un reacomodo. Entonces, todos los asistentes tienen que buscar su mesa, ¿no? Yo creo que también hay varias mesas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mesa? Por ejemplo, está la mesa china, ¿no? Está la mesa estadounidense. Si quieres la mesa europea, pero bueno, no sé, ¿no? O la mesa rusa, o cómo van a estar las mesas, ¿sí? O si quieres una gran mesa, ¿quiénes van a estar ahí como que, digamos, presidiendo, ¿no? La cena, ¿dónde te vas a sentar con respecto a, ¿no? ¿Qué espacios te quedan? Eso es interesante y también lo que plantea justamente Carney, que es, bueno, así es y cómo hay que moverse, ¿no? Obviamente plantea también la cuestión de hacer, digamos, comunidad, ¿no? O sea, de cooperar, ¿no? Pues para ir, que tenemos una visión muy canadiense, evidentemente, claro, ¿no? Vamos a cooperar, vamos a ayudarnos, ¿no? Potencias medias, como Canadá, países emergentes, ¿no? Bueno, emergentes, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo nos vamos, cómo se puede ir esto moviendo? O sea, onda BRICS. Exactamente, ¿no? Porque claro, o sea, en este nuevo orden que se está conformando, ¿qué papel van a jugar otra vez las regiones? ¿No? O sea, porque en los 90 eran las regiones, ¿no? Unión Europea, Mercosur, viene Telecán, esta cuestión de Telecán es que es únicamente un acuerdo comercial, no es como los que pretende cierta integración, en fin, ¿no? APEC, ¿no? Entonces, ¿qué papel van a jugar esas regiones o esos acuerdos como los BRICS, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué papel van a jugar? Eso me parece interesante. Y para México también se abre una posibilidad, ¿no? No es que le abra a él, o sea, esa ruptura que ya estaba, yo creo que él la piensa, le da nombre a algunas cosas y, digamos, lo abre así como al debate público internacional, eso es muy interesante, pero eso ya se estaba dando, ¿no? Obviamente Canadá ya lo estaba haciendo antes que lo planteara, ¿no? Él llegaba pues, de un acuerdo con China, ¿no? Entonces, para México me parece también que es muy interesante yo no sé si ellos ya, me imagino que sí, en la Cancillería, en el gobierno mexicano, ya lo habían visto y estaban pensando en eso como de reacomodo, ¿no? En ese río revuelto, ¿dónde se van a poner? ¿O dónde nos vamos a poner? Es interesante. Y en ese sentido, no sé tú qué opinas, Armando, sí me extrañó un poco, francamente. No entiendo bien cuál es como la lógica detrás, de alguna manera. Solo una idea como que muy simple, de por qué no fue la presidenta, Claudia Sheinbaum, al foro. No entiendo bien por qué no fue. Me parece que era un buen momento y creo que además hubiera sido bien recibida Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que tiene un importante reconocimiento internacional por cómo ha, digamos, manejado la relación bilateral, siendo un momento muy complicado. A ese respecto, sí quiero comentar, lo he dicho también en un par de entrevistas, sí, a ver, hasta el momento Claudia Sheinbaum ha manejado bien la relación con Trump, no, le ha ido bien, ¿sí? Con todo y los comentarios de Trump, no sexistas, en fin, no, así como que, pues buena onda, pero no gobierna bien, le saca, gobierna, sí. ¿No? Con todo y eso, creo que le ha llevado bien Claudia Sheinbaum. Pero sí he comentado, eso se va a acabar, ¿eh? Eso se va a acabar. O sea, así como ha emboscado Trump y ha maltratado a varios mandatarios, ¿no? Con Sheinbaum, yo creo que en un momento se va a acabar. Cuando él vea conveniente, claro, sobre todo yo creo, electoralmente, ¿no? Darle un golpe duro a la presidenta, lo va a hacer y la va a maltratar. ¿Sí? O sea, eso, ¿no? Claro, sí. Sí. Pero hasta el momento lo ha manejado bien, entonces yo creo que eso le ha dado a Claudia Sheinbaum un cierto prestigio internacional, ¿no? Además siendo doctora, y, en fin, ¿no? Yo creo que hubiera sido un buen momento para presentarse y no mandar a Altagracia, ¿no? Ir acompañada de Altagracia está muy bien, de hecho también creo que fue Alicia Bárcenas, ¿no? Claro. Pero ella me pareció, creo que muy importante, ¿no? Por alguna razón decidieron que no, honestamente yo no la conozco. No sé si la decisión radicó en vamos a bajar el perfil, no, mejor acá, vamos a jugarle más a
la relación con Estados Unidos. ¿Para qué nos exponemos, ¿no? a una pregunta incómoda, a un comentario, mejor vamos a jugar, ¿no? A la defensiva, vamos a proteger el 0-0, ¿no? ¿No? Y ya, para que me embarque, mejor voy acá tranquila, ¿no? No sé si por ahí va la estrategia. Habrá que ver. Y bueno, pues sí, un poco reiterar, me parece muy interesante lo que comenta Carney. Creo que sí, para analizar política internacional, incluso en términos académicos, va a ser, creo, interesante ese planteamiento, ¿no? De, ok, se acabó, ¿sí? ¿Y qué mundo se está ya definiendo? Que puede ser también esa suerte vamos a decir, creo que es un paso más a esa transición hegemónica, ¿no? Hacia un nuevo centro de poder distinto que es China, evidentemente. Sí, claro. Primero sí, estoy de acuerdo. Lo que dice Carney es un discurso interesante, ¿eh? Porque se atreve a decir, y eso que hubo voces interesantes, los franceses y los belgas y demás también, o sea, no fue el único, sí. pero el más articulado y claro con respecto a lo que tenía que decir fue Mark Carney, primer ministro canadiense, y la lógica es ¿por qué? ¿No? Y entonces por otro lado no falta él. Es que nuestra presidenta tendría que hacer eso y no lo hace, ¿no? Así de puta, deja explicarles cuál es la diferencia entre Canadá y México. Estos babosos no entienden. Nadie más, los europeos tampoco pueden presentarse con un discurso. Es bien interesante la posición de Canadá, ¿no? Canadá, que hay que decir, desde mediados de los años 80 del siglo pasado, se empezó a hacer espacio, consiguiendo su repatriación de su constitución. Así es. Se empieza a hacer espacio del Reino Unido, ¿no? Y cada vez se dio más espacio en términos de política exterior. Sí. Y entonces se dio cuenta que podía entrarle a dos cosas. Se metió al libre comercio con Estados Unidos, que firman el primer tratado de libre comercio, que después se metieron al Telecán, ¿no? Con México. Entonces, pero los primeros fueron ellos dos, ¿no? Sí. Y tenía que ver con que Canadá hace espacio de Europa, de Europa en general y de la Gran Bretaña. Y después se da cuenta que puede tener una política industrial, económica, exterior más independiente si se dedica a algo que le estaba funcionando en algunos lugares y de pronto lo expandió de manera enorme, que es la minería. Entonces la minería se volvió un eje central de la política exterior, económica e industrial de Canadá, ¿no? Entonces Canadá se hizo espacio, se vuelve un país un poco más fuerte, entre comillas, no es un país con mucho armamento, es un país muy poco poblado, ¿no? Demasiado grandote, y demasiado ensalada, ¿no? De salad bowl, ¿no? Es un poco, digamos que la estructura nacional apenas como que tiende a cuajar tardíamente. Digamos, los símbolos nacionales de Canadá son una hojita y un patito, ¿no? Entonces, pues, digamos, eso muestra el espíritu canadiense, que está buena onda, ¿no? Está buena onda, pero es una forma de nación diferente, digamos. Decía, ¿no? Precisa Galeana, decía que Canadá más que un país era una ONG. más que un país era una ONG, más o menos, exacto. Y entonces, con ese espacio, que hoy se ha consolidado más o menos, y además Canadá, junto con China y México, son los principales socios comerciales de los Estados Unidos y tienen una gran dependencia. Pero Canadá, al tener ligas con los ingleses y los europeos, independientemente de las que tiene con Estados Unidos, pues puede abrirse hacia China mucho más rápido que México, ¿no? Yo lo que trato de explicar cada vez que entra este tema es, México estaba como en una posición que nos parecía ideal, ¿no? Sí. Somos el cruce, ¿no? Si los del este asiático quieren llegar a América, pues qué mejor que cruzar por México, ¿no? Ahí está
es nuestro istmo para que crucen, ¿no? Y entre Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, pues por México, entonces somos el cruce perfecto, ¿no? Pues ahora somos el cruce más imperfecto, porque conforme se mueve la estructura hacia el otro lado del mundo, nos vamos quedando aislados, demasiado pegados a los Estados Unidos, con muy poco espacio de acción, porque en la primera que nos movamos nos van a poner un centón. Entonces no nos podemos mover mucho. Los acuerdos que teníamos que en China ya empezamos a modificarlos, a ponerles aranceles. Sí, no, porque no puedes hacer, es que no está bien. Razonen, ¿no? La presión estadounidense es enorme, ¿no? Y hay que contestar perdiendo lo menos posible, ¿no? Entonces, y además, si uno es medianamente inteligente, exactamente cuando México dice sí vamos a imponer aranceles a China, al gobierno chino se le pregunta ¿qué opina de esto? Y si ustedes revisan el discurso de los chinos, que son bastante más inteligentes que la mayoría de la gente alrededor del mundo, la respuesta del gobierno chino es: estamos en contra de estos aranceles y de que países presionen a otros para establecer este tipo de dinámicas económicas, ¿no? No están diciendo, señora Sheinbaum, la odiamos porque nos puso aranceles. Los chinos, que son más inteligentes que la mayoría, dicen, evidentemente los aranceles están presionados del otro lado y la señora Sheinbaum no tiene espacio de negociación, ¿no? Porque no está, se junta con Europa, pero no se junta tanto con Europa, ¿no? No se puede juntar con Centroamérica y ahorita menos porque Centroamérica sigue atorada en el siglo XIX, ¿no? Cada vez con gobiernos retrógradas, ¿no? Está atorada, seguimos aislados hacia el sur, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? No nos van a poder voltear a ver de todo, aunque el TPP sin Estados Unidos ahí está. Sí. No nos van a poder ver de todo. Es un asunto de tiempo. En algún momento va a reventar y México va a voltear a China. Exacto. No, eso no lo puedo presionar, pero Canadá tiene más espacio. Y son pacientes. Los chinos, son muy o sea, los chinos tienen... Lo decíamos, ellos sí tienen un plan de 1000 años. Sí, no, los chinos no tienen cuatrienios, ¿no? Eso, sí. Ni sexenios. Pero China puede voltear y hace una negociación para enchilar al señor Trump, porque los resultados no son enormes. Exacto. Pero lo que hace es abrir la puerta, ¿no? No de un tratado de libre comercio, ni mucho menos con China, pero un acuerdo comercial, porque no puede establecer libre comercio con nadie más según las reglas de operación del TEMEC, del tratado comercial que tenemos actualmente, ¿no? Los 3 países. Pero puedes tener otro tipo de acuerdos comerciales. Entonces, abre la puerta y le dice al señor Trump, mira, en tus narices voy a hablar con los chinos, el señor Xi Jinping ya es mi cuate, ¿no? Y abiertamente, los europeos no te pueden decir, porque a los franceses les preocupa que no les compres quesos y vinos, ¿no? Sí. A mí me preocupa que cerremos, pero lo que vas a acabar es no recibir petróleo mío, y es petróleo pesado del que te interesa. Entonces, yo te doy una posición específica, muy especial, en donde puedo ir a decir lo que digo. Ahora, el señor Mark Carney es quien lo dice, porque no es el político tradicional. Por eso gana las elecciones. Ganan las elecciones porque el señor Trump atenta tanto contra los canadienses que los canadienses comienzan otra vez a hacer un paso más en su nacionalismo. Y entonces los liberales logran ganar con un personaje que no es parte de su estructura política. El señor Mark Carney es un personaje que viene de la industria privada, ¿sí? Entonces, él entiende esta lógica de cómo se mueve uno en Davos y está aprendiendo en el espacio político. Sí. Es un poco un maverick en el sentido de, como los gringos dicen, como que tiene espacio para moverse, de ser un poquito más bravucón. Y puede establecer un puente diferente. Entonces se vuelve interesante, no Groenlandia, sino Canadá, que sea el puente que le pasa por encima a los Estados Unidos, literalmente. Si tomamos al norte como la parte de arriba, pues le pasa por encima a los Estados Unidos. Entonces me parece que es muy interesante. Frente a eso, los europeos también dicen, oigan, si no juntamos, si no reunimos fuerzas, nos va a seguir atropellando este señor Trump. Y quedan 3 años. Quedan 3 años, cada vez se vuelve más peligroso, por lo menos en términos discursivos, nos obliga a estar reaccionando de más, y en una de esas se nos va a salir un tiro y va a ser el acabose. Entonces, encontremos una forma de detenerlo, sin enojarlo mucho, porque lo seguimos necesitando para que Rusia no se quede con toda Ucrania, ¿no?
Y ahí están tratando de mediar, y también Europa entiende sus limitaciones. Hay que entender que los europeos tienen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas en general. Su principal problema hoy, son varios, o sea, su principal problema es un asunto social, económico, que ha llevado al resurgimiento de los nacionalismos, de los partidos de derecha y extrema derecha, y eso usualmente quiere decir partidos que en el gobierno intentan descarrilar la Unión Europea como tal, ¿no? Por un lado. Por el otro, el motor económico de Europa durante los últimos casi 20 años había sido Alemania. Y Alemania lleva 2 años en donde su economía decrece, ¿no? Entonces, sí, de hecho, ya hace rato que Alemania no era la gran locomotora, que por muchos años en Europa se la llevaba la locomotora económica alemana, ¿no? Y, digamos, la legitimidad política francesa. Un poco eran como los guías, como los faros, digamos, ¿no? Soportes, pilares de la Unión Europea, y ya no está siendo así. La locomotora... La locomotora se quedó sin... Ya no es lo que era. No, se quedó no sin ¿Carbón? Sino sin carbón, sino sin fuerza nuclear, porque la señora Merkel decidió terminar y acabar con sus fuerzas nucleares, su producción energética nuclear. Los franceses todavía tienen la mayor producción de energía nuclear. Pero entonces se quedó sin, por razones diversas, muy diversas en Alemania. Y además Merkel, que era una señorona diplomáticamente, pues es reemplazada por unos patiñazos que no dan mucho, ¿no? No tienen mucha capacidad, y también tiene que ver con que su economía no les da para tratar de levantar el cuello y decir, hey, no les da forma. Entonces Europa no está en las mejores de las condiciones, ¿no? Desde el Brexit, pero también hacia el interior. Hace 100 años eso resultó en una cosa muy seria. Eso resultó en una cosa muy seria, sí. En Alemania también. Claro, pero yo no creo que vaya para allá. No me preocupa más otras cosas. Sí, es otro mundo, y los alemanes, y el mundo hemos aprendido, y por eso yo creo que lo que pasa en Estados Unidos con respecto a este tipo de ejercicios cuasi tiránicos, cuasi dictatoriales, tienen sus límites, ¿no? Todavía, ¿no? En esos sistemas fallidos que hemos organizado, pero todavía tienen capacidad de defensa. Esto para decir, pues, que Mark Carney llega a Davos con este espacio y se avienta un discurso que, bueno, todo el mundo ha revisado, analizado, y decide, dijo lo que todo el mundo estamos diciendo. Ya llevábamos mucho tiempo diciendo, nada más que cuando eres jefe de Estado es muy difícil decirlo y tener el espacio para hacerlo. Bueno, él se dio el espacio porque el contexto le da el espacio, entonces él lo toma, lo ocupa, lo dice, y entonces, si no les había quedado claro, ya esta es una ruptura. Ya entre todos nos queda claro que nos estamos moviendo, y si no, vean la destrucción de la hegemonía política, vean la destrucción de los alcances comerciales, han decidido hacerse para reducir sus espacios. Vean el dólar, ¿no? El dólar viene en picada, ¿no? Y ya todos los analistas importantes que yo alcancé a leer y revisar hasta el día de hoy, todos dicen la hegemonía del dólar va en declive, no va a dejar de ser una moneda importante, va a ser una moneda de comercio todavía, pero su capacidad hegemónica hoy ya está reducida y se sigue reduciendo, ¿no? Y si no, vayan y vean, por ahí el peso está a 17, bueno, el dólar está a 17.30, ¿no? Que dice, qué fuerte el peso. No, qué débil el dólar, ¿no? El dólar se ha debilitado de manera muy, muy importante. Sí, lo decíamos la vez pasada, las esferas de poder de Estados Unidos ha decaído en todas, ¿no? En todas, sí. Políticamente, económicamente, comercialmente, culturalmente. La única que domina es la militar, pero es la única, ¿no? También, justamente, no sé cómo culturalmente se ha caído de manera descomunal la hegemonía estadounidense, ¿no? O sea, ser el modelo a lo que el mundo aspiraba a lograr hacer, ¿no? Ya no es así, ¿no? Sí, the American Way of Life. Sí, ¿no? Eso ya se terminó. Así es, ¿no? así es. O sea, Starbucks ya no domina, ¿no? Ahora son los cafés locales, por ejemplo. Los cafés, ¿no? O sea, es otra visión del mundo, ¿no? Sí. Esta como paroquialización, digamos, ¿no?
de alguna manera. Sí, y una fragmentación. Fragmentación, ¿no? sí. Digamos, no sabemos si va a haber una hegemonía, que lo hay en algunas cosas, ¿no? Si no traes Claro. iPhone, traes Huawei, ¿no? Claro. Entonces, ahí Claro. creo que vamos a ver la modificación más clara, pero la otra no necesariamente, ¿no? Y buena parte de Asia se ha tenido que occidentalizar para Sí. penetrar otros Exacto. espacios, ¿no? La gente a veces no ve este elemento de, por ejemplo, las novelas y las series coreanas, ¿no? Sí, son muy populares y muy atractivas porque se han occidentalizado. O sea, ¿por qué nadie veía telenovelas coreanas o televisión coreana hace 25 años? Porque era demasiado coreana, ¿no? Entonces, la occidentalizaron y después la reacomodaron, se reacomodaron sus elementos coreanos al occidental y dijeron, a ver, prueben, Sí. ahora atásquense, Sí, ¿no? exacto. Y así es la venta, ni modo, así Así es. funciona, ¿no? Y entonces hoy me parece que Corea tiene mucho mayor impacto, ¿no? Yo nada más lo pienso no a gente de nuestra edad, a la gente que tiene hoy entre 20 y 12 años, 11, 12 años, la forma en cómo lo llega lo coreano, por cierto, de todo el desastre que se ha armado con la visita de BTS, sí, sí. o sea, ¿a qué nivel estamos? Que el desastre que implica que llegue BTS, BTS, terrible crisis, ¿no? Cultural en general, pero bueno, es hegemonía coreana, Sí. ¿no? Porque no hay un grupo, bueno, Taylor Swift posiblemente sería la representante que hace algo similar desde Estados Unidos, ¿no? Pero, y también cuando vino Taylor Swift creo que pasó lo mismo, problemas con Ticketmaster, bla, 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 ya dijeron los vamos a demandar, ¿no? El gobierno mexicano se vaya encima del Ticketmaster por prometer como 50,000 veces más boletos de los que podía haber vendido, ¿no? Y entonces salió la señora Sheinbaum a decir, yo ya hablé con él, dice ella, primer ministro, no, es el presidente coreano, ¿no? Para ver que vengan otra vez. ¿Quién sabe con quién habló? No, el punto es, eso es hegemonía. Claro. O sea, si están entendiendo lo que implica exacto. que una presidenta, además no cualquier presidenta, ¿no? Una de las presidentas mejor posicionadas en el mundo, le hablan de sus cosas y decir, Mándelos otra vez. estos muchachos trabajan para usted, ¿no? Mándelos Es parte de su hegemonía, son como los Beatles, todas estas bandas que se ocuparon durante mucho tiempo, ¿no? Ellos van a decir que no, ¿no? Ni los Beatles ni los Rolling Stones eran promovidos por la corona inglesa para promover, ¿no? Culturalmente, ¿no? Elvis Presley tampoco se ha utilizado para eso. Y entonces, evidentemente aquí estamos viendo muestras claras, como tú dices, de que culturalmente la hegemonía estadounidense ya ha cedido muchos espacios, ¿no? Lo cede políticamente, también lo cede militarmente, porque, otra vez, una cosa es hacer la gran demostración de fuerza en el Caribe y otra cosa es actuar con 5 helicópteritos, ¿no? Cuando tú actúas con 5 helicópteritos y te llevas al presidente, quiere decir que no tienes suficiente poder para tomar. Sí puedes llegar y destruir Venezuela y querer quedártela. El problema va a ser cómo administrarla. Y entonces lo que demuestras es que no tienes poder. Que de nada te sirve tener tantas pistolas porque no puedes administrar, entonces así mejor negocias con el segundón, la segundona del lugar, ¿no? Es evidente que hay una erosión importante del poder estadounidense y al interior la legitimidad, por desgracia, del gobierno federal estadounidense también se va minando. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar con Estados Unidos, ¿no? Puede pasar que duren otros 100 años, puede pasar que se fracture en algún momento. Oye, perdón, quisiera meter ahí un paréntesis, justamente Estados Unidos. Y lo que ha pasado en Minnesota. Claro. ¿No? O sea, ya van 2 norteamericanos, estadounidenses, ¿no? De hecho, todos los estadounidenses, ser más exactos, asesinados por ICE. Pero además, o sea, me parece que ambos han sido asesinatos, híjole, ¿cómo decirlo? Con una, no sé, con un claro, bueno, eso es obvio, pero con un claro exceso del uso de la fuerza. Sí, un abuso de poder también. Pero ha sido increíble, Así es. ¿no? O sea, parecen asesinatos de mafiosos, ¿no?
tanto el de la... ¿Cómo se llamaba? De René Good. Ándale, de René Good, ¿no? Que le disparan o sea, la asesinan con disparos en la cara, en la cabeza, ¿no? No puedes entender. Cuando ella está tratando de huir con su auto. Sí, no puedes entender. Digo, quiero ir a las llantas. Estás ahí, ¿no? No en la cabeza. Y el enfermero, ¿no? Pretty, ¿sí? También es increíble. La escena es increíble. Es increíble, ¿no? Una vez más, le vaciaron la pistola. Pero fueron dos las que le dispararon. ¿Mandé? Fueron dos los que le dispararon. Pero metieron no sé cuántos tiros, 8 o 10 tiros. 10 tiros. No, o sea, ver la escena es increíble, ¿no? Estaban como 4, 5, 6 monos de ice, ¿no? Con un enfermero. No lo pudieron someter más que a tiros. ¿Someter? ¿No? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. ¿En qué? O sea, yo no sé si esto vaya a escalar, ¿no? Yo no creo, francamente, que se llegue a una guerra civil, ¿no? Pero no se debe tener. O sea, si esto sigue, que no benditos que no siga, ¿no? Ni veo que tienen en la cabeza, no puedo entender que hagan eso. Si esto sigue, que repito, no creo que se detenga, en otros estados, por ejemplo, yo no sé en qué termine. Yo no creo que una guerra civil, bueno, tú conoces más, viviste allá, en Estados Unidos, pero en Minnesota, no sé si guerra civil, porque yo no sé qué tantos de los que se manifiesten estén armados, ¿no? Sé que muchos de los que no se manifiestan están armados. No. Y que no vean como tan mal eso, no es porque, pues, locos, manifestantes, liberales, radicales, extremistas, izquierdosos, ¿no? O sea, muchos de los que no están ahí sí están armados. Bueno, el problema en un lugar como Minnesota es que tienes permiso de portar armas, ¿no? Pero por eso el propio Alex Pretty traía un arma, ¿no? No sé si tiene que ser guardada, o sea, concealed, pero... Que en el caso además se la quitan y después es que lo acribillan. Sí, hay que decir, por supuesto, no es injustificable, nada más como son incapaces de hacerlo bien, ¿no? El que le quita el arma no tiene chance de avisarle al resto que ya le quitó el arma, ¿no? Entonces, pero porque ellos mismos generan un desorden al aventarse 6 encima de uno, incapaces de someterlo. Además, digo, con todo respeto, pues no era tampoco el grandulón fuertote que podía estar golpeando policías. No era George Floyd. No, o sea, no era George Floyd. Y además nunca nos tira golpes ni nada. No, nada. O sea, ellos nada más lo tienen que aprender. Sí, se mete porque están deteniendo no sé qué a una mujer. Están teniendo una y le vacían gas pimienta a la otra, ¿no? Y él se mete y ahí es donde sucede. Ahora, con lo mismo que sucede en todas las policías, ¿no? O sea, es patético si tú necesitas más de 2, porque digamos uno puede que sea complicado. Si necesitas más de 2 policías para someter a un sujeto, ¿no? Esa gente debería estar vendiendo quesadillas en la calle, no de policía, no, evidentemente. Exactamente. Entonces, esta gente de ICE, evidentemente, una de las acusaciones es que no están capacitados. No están capacitados para el uso de armas, correcto de armas, y no están capacitados para hacer ese tipo de detenciones. Entonces, la detención, podrían haber detenido a Alex Pretty demasiado fácil, ¿no? En realidad lo hacen muy difícil, y eso genera una alta tensión, y eso genera que gente que viene armada, ¿no? Pues te jale el gatillo. A sabiendas de que no le va a pasar nada. Que ese es el punto que me parece que es más importante, que hay que entender. Porque la gente dice, hey, es que tus agentes tienen permiso para matar. Ustedes entiendan que el ICE no es la policía. Sí, no. El ICE es una fuerza federal creada como una reacción antiterrorista después de los ataques de 2001. Porque los ataques terroristas de 2001 se perpetuaron por migrantes, algunos con documentos, otros con documentos vencidos. Entonces lo que dijeron es, necesitamos una policía que pueda llegar y arrestar. Y como esto es un asunto de terrorismo, pues no preguntas mucho. Te agarras a quien tienes que agarrar y fuera del país se acabó, ¿no? Porque es un asunto de seguridad nacional. Evidentemente que vayan y capturen a esta pobre gente en Minnesota, en California, en Illinois, no es de seguridad nacional,
pero el problema es que la estructura legal y policial está armada, ¿no? Entonces ya está estructurada. Sí. Entonces, por eso cuando llegamos a estos puntos de lo de ICE, he hecho las explicaciones y pronto va a salir un suplemento ahí en la jornada donde escribí un texto, donde lo que digo es, el ICE está hecho para eso, para actuar rápido. Por ejemplo, el ICE puede irte, pues, si tú no tienes documentos, te puede capturar, no necesita una orden de aprehensión, nada más necesita una orden administrativa. Ahora, tú estás con tu familia y tu familia tampoco tiene documentos, me los puedo trepar a todos sin orden administrativa, Sí. Así funciona. Así funciona porque es heredero de esta paranoia del 2001. ¿Sí? Y como es antiterrorista, puede actuar sin placas, sin identificación, o sea, sin placa, con número y nombre, sin identificación, con rostros cubiertos, por encima de la ley local y a veces estatal, a menos que los jueces se metan, como lo han tenido que hacer, en autos que no están identificados, ¿okay? Sin necesidad ni obligación de utilizar body cams, ¿no? Entonces no tenemos videos de ellos porque son una como super policía, ¿no? Con autorización a matar. Tan autorización que van a ver que estos casos difícilmente van a llegar a algún lado. O sea, la gente que asesinó, los dos que asesinaron a Alex Freitag, va a ser muy difícil que pasen un decente tiempo en la cárcel, porque son agentes hechos para eso, para atrapar. Además, se creó esta otra estructura, nomás para terminar con el ICE en ese sentido, para entender, el ICE no te captura y te lleva a la cárcel, porque la cárcel tiene una estructura legal y jurídica específica. Por eso te van y te meten a un centro de detención. El centro de detención está como fuera de la estructura, y entonces son pequeños espacios como en excepción, no voy a hablar del estado de excepción aquí, pero son como pequeños espacios de excepción donde avientas a los migrantes sin documentos, que quedan como en el limbo jurídico-político hasta que un juez no dictamina o tú no los sacas del país, ¿no? Y por eso puedes aventarlos a El Salvador, ¿no? Oye, ¿con qué? No necesito jurisdicción, no necesito nada, pum, se acabó, allá los aventamos y rentamos el espacio, así como lo rentamos. Como bodegas, Como lo rentamos en la mayoría de los espacios de detención en Estados Unidos son privados, ¿no? Sí, así es. Entonces, esto lo que está generando es mucha tensión. Que el problema es que aquí hay mucha gente armada de los dos lados, ¿no? El problema es que me parece que a partir de las elecciones de este año, que por lo que se ve, a menos que pase de nuevo algo muy especial, van a perder el control de la Cámara de Representantes de los estadounidenses, los republicanos, y eso va a generar una crisis importante, ¿no? Va a haber un choque mucho mayor, y lo vamos a ver. Ya comenzaron, acuérdense que fue durante la primera administración Trump que a esta representante en Texas le dispararon en la cabeza, ¿no? Que no la lograron matar, ¿no? Sobrevivió y todavía tiene un problema grave físico y neuronal por el daño que hizo el balazo en la cabeza. El día de ayer atacaron en Minnesota a la representante que es musulmana de Palestina, ¿no? Que es una estadounidense que es representante. Le arrojaron un líquido que no sabemos qué es. Dando una conferencia. Bueno, era un town hall meeting, ¿no? Y llegando, ese tipo de atentados me parece que van a incrementar en volumen, ¿no? Y no sé qué significa esa guerra civil en ese sentido, porque la guerra civil que vivieron los Estados Unidos no era una guerra civil, fue una guerra de secesión. No vamos a entrar en el detalle, pero la guerra civil aquí, ¿cómo sería? O sería similar, es decir, una guerra de secesión, en donde hay estados que dicen, no estamos compartiendo nada, ¿no? Ustedes de un lado y nosotros del otro. Cada quien vamos a poner nuestra barda como sea necesaria, pero ya no, unidos ya no. ¿no? Porque el Partido Republicano además vive en esta tensión entre defender los derechos de los estados y de las localidades frente al abuso del poder federal, pero cuando llega el poder federal lo que hace es abusar, ¿no? O con la ley patriota, por ejemplo, después del 11 de septiembre de 2001, abusar de los derechos individuales, porque todos los estadounidenses decían,
O sea, es una forma gandalla de entrarle a mi privacidad, ¿no? De no respetar mi privacidad. O ahora con el ICE, el señor Trump, de atentar en contra de la autonomía de las localidades y de los estados, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Exactamente. Por un lado defiendes, y cuando llegan allá se vuelven ultranacionalistas, xenófobos y demás, y entonces el problema del Partido Republicano es ese. El demócrata tiene otros 10,000 problemas, no es que sea mejor, pero el republicano tiene este problema desde siempre, literalmente desde siempre, que se ha agudizado, y como se ha ido fracturando los Estados Unidos, eso está pasando ahora. Nada más para terminar, territorialmente es mayor el territorio rojo que el azul. Sí. Es decir, hay más estados que si hubiera una fractura quedarían, digamos, del lado de los republicanos conservadores, y menos estados del lado de los azules. Y eso si lo ves como estados, porque hay estados que, por ejemplo, se pintan de azul electoralmente, pero que por distrito son claramente rojos. Sí, pero la mayor población está en las ciudades. Exacto, como en Nevada. En Las Vegas son azules, ¿no? Pero todo lo demás es rojo. ¿No? Entonces, bueno, eso es el estado, ¿sí? Pero sí, bueno, en Nueva York es igual. Nueva York es muy rojo, ¿no? El estado de Nueva York es rojo, pero como la ciudad, especialmente la ciudad de Nueva York, es muy azul, entonces eso logra pintar de azul. Ahora tiene sentido porque las vacas y el pasto no votan, entonces no pueden valer. Claro. Pero es un territorio que está mayoritariamente poblado por gente que no concuerda con los liberales demócratas, ¿no? Entonces, sería muy complicado pensar qué va a pasar. No sabemos si va a haber no una gran guerra civil, sino fracturas, no una atentados. como la película, ¿no? De hace un par de años, ¿será? Hace unos años, sí. Guerra civil, se llama, creo. Así es, pero a mí nunca me quedó claro en esa película, que no me pareció mal. O sea, no es una gran película. Pero nunca me quedó claro cuál era la división. Sí, ¿quién sabe qué es? ¿No? Entonces es como la mitad de los trancazos. Ajá, y además, pues tiene que ver mucho sobre la prensa y demás, y está bien, la verdad es que está buena, pero políticamente no entiendes dónde se fracturó, cuál es el elemento territorial. Eso no se metieron, porque eso es más complicado, yo creo, que plantear. Así como estoy diciendo yo ahorita, quién sabe. Mejor no nos metemos. Sí, no vaya a ser que demos ideas de cómo dividir, ¿no? Pero eso nos pega directamente a nosotros. Ahora, si los estadounidenses se meten en una bronca hacia el interior, déjenme decirles que el país nuestro, que tiene menos espacio ahorita para tratar de tirar ancla a Europa y a China, en ese momento es el momento correcto de decir, aquí se rompió una taza, ¿no? Y anclas para todos lados, ¿no? Ese es el momento adecuado. Entonces es muy interesante, un dilema que creo que puede que vivamos, porque hacia el interior se ve que los Estados Unidos se siente cada vez más fracturado, mucho más radicalizados los discursos, y no veo a dos partidos que de manera post-Trump tengan manera de resolver el conflicto en Conagua. Eso iba a decir que me parece muy interesante Estados Unidos después de Trump, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la política estadounidense después de Trump? ¿Quién va a llegar? ¿Qué partido va a llegar? ¿Cuál va a ser el perfil del presidente o presidenta? ¿No? El perfil, el discurso, la narrativa, ¿no? ¿Cómo va a ser? Creo que eso va a ser fundamental para los siguientes pasos de la ruptura en la que estamos, ¿no? Haciendo lo que dice Carney. Va a ser algo muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa? Incluso qué pasa con el propio Trump después de noviembre, ¿no? ¿De este noviembre? Sí. Bueno, se va a volver más loco. Yo espero que llegue vivo al final de su... No porque le vaya a pasar algo. Le va a dar, a los demócratas como para buscar un nuevo impeachment. No creo. No creo. Pero a ver qué tanta presión llega a haber con todo enfrentamiento. Bueno, otro impeachment sí, pero impeachment fallido. Sí. Porque necesitas demasiados votos en el Senado. Sí. Pero el señor Trump cada vez muestra, yo creo que va a llegar peor al final de su cuatrienio de lo que llegó, y decíamos ya el señor Biden ya que se retire. Sí. Yo creo que el señor Trump va así porque no es un asunto personal. Con los dos le está pasando, todos les pasa, ¿no? Sí. Cuando uno llega a los ejecutivos nacionales,
envejece muy rápido porque es demasiada la presión, demasiado el trabajo. El señor Trump se está quedando dormido en las reuniones, ¿no? Es chistoso, pero no es chistoso, porque en verdad es un desgaste enorme lo que implica. Y ya hay preocupación en ese tema. Sí, ya, por Hay preocupación. Sí, no, ya no. Queda claro que hay preocupación. El asunto es cómo lo mantenemos vivo y en buenas condiciones 3 años. Sí. ¿No? Un especialista en geriatría que revisé lo que estaba haciendo, dice, los moretones del señor Trump es porque lo están metiendo medicamento para mantenerlo despierto y para mantenerlo hidratado y demás, porque su cuerpo está fallando. Entonces es grave lo que está pasando. Y el asunto es si es sostenible. Nos quedan 3 años con el señor Trump, ¿no? Ahora, el problema va a ser que llegue J.D. Vance. Está peor, ¿no? Que está peor. Pero yo estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar después del señor Trump? No solamente en términos de las personas, también diría en términos de partidos políticos. Van a sobrevivir, se van a modificar. Un nuevo acuerdo. Va a aparecer uno diferente, un tercero en discordia. No sabemos bien, no te queda claro cómo va a ser. Porque ahorita nadie se quiere mover, ¿no? Porque las condiciones no te dan mucho para generar cosas nuevas en Estados Unidos. En el momento del rompimiento es donde va a aparecer lo nuevo. Pero mientras tanto, aparece lo nuevo, ¿no? Oye, pues yo creo que no vamos a tocar otro tema. No llegamos a Salamanca. El día de hoy, pero bueno, sí, Salamanca terrible, pero bueno, ya lo platicaremos después, los problemas de... Bueno, sigue Guanajuato, en realidad, siendo Guanajuato. Sí, Guanajuato siendo Guanajuato, nada más para decir, Guanajuato panista, pero Salamanca morenista. Sí. Entonces tampoco es culpa de unos ni de otros, sí, es un problema grave en general de impunidad, que ya hemos platicado aquí, pero es muy grave que sigamos viendo estos casos donde llega un grupo armado y asesina. Yo creo que iremos no muy tarde a un plan Guanajuato. Sí. Aunque el PAN se resista un poco, yo creo que sí. Así va a ser. Bueno, muy bien. Pues que estén muy bien. Nos vemos después, Miguel. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. La próxima par de semanas. Hasta luego.